Continuamos con argumentos a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Enrique Ochoa Antich, político y escritor. Estábamos hablando sobre el proceso de primarias y también nos está haciendo una comparación del escenario actual, de por qué él cree que María Corina Machado está subiendo en las encuestas. Recuerdo que hace unos días atrás, casi un mes, decía en el programa Primera Página que entre el gobierno, votar por María Corina Machado, pues se quedaba con el gobierno actual y se hizo una polémica en redes, por favor. Me gusta mucho que me lo preguntes para que aclaremos, porque es que generaron muchas cosas en las redes y tú sabes, esta cosa de la posverdad y de las verdades a medio camino, los 40 caracteres, es complicadísimo este tiempo que hay hoy, ¿no? Alguien dijo una vez que si hubiese habido Twitter en la época de las negociaciones entre Mandela y los racistas en Sudáfrica no se hubiera podido haber llegado a ningún acuerdo porque las redes generan una verdad que no es cierta. ¿Qué dije yo? Señalé que para poder tener un gobierno de transición que pueda ofrecer resultados, se requiere negociar con el gobierno, porque el candidato que sea de la oposición que eventualmente llegue a la presidencia se va a encontrar con un TSJ chavista, con una Asamblea Nacional chavista, con un fiscal que pueda abrir un proceso de investigación contra el presidente de la República chavista, con 20 gobernaciones chavistas, con 200 alcaldías chavistas, con un pequeño detalle que son las Fuerzas Armadas con una influencia chavista. Por supuesto, si usted me dice a mí, me pregunta, María Corina Machado gana las elecciones y llega y la dejan gobernar Disney World, estamos aquí hablando, tú sabes, del país de las maravillas, y ella llega y puede empezar a llevar adelante todas sus ejecutorias, por supuesto que será un gobierno muchísimo mejor que el de Maduro. Además que ser mejor gobierno que Maduro no hay que hacer mucho esfuerzo. Un gobierno que no pueda apagar las luces de día en el alumbrado público, tú me dirás, ¿no? Con todo el respeto y el cariño por algunos amigos míos que están en el chavismo, pero hay que ver la cantidad de veces que yo les he escrito, apaguen las luces del alumbrado público, se está desperdiciando energía y etcétera. Pero no es muy difícil hacer un mejor gobierno que Maduro. Pero el problema está en que si usted llega allí a confrontarse y se genera un caos institucional, pues obviamente que la situación al final para el país va a ser peor. Porque el caos institucional no trae inversiones, no genera confianza, incluso la situación puede ser incluso peor para los venezolanos si se genera ese caos. Ojalá, yo a María Corina, a diferencia por ejemplo de Guaidó, que yo era muy crítico de Guaidó entre otras razones por su falta de capacidad. María Corina, yo siempre he dicho que es una mujer muy capaz y muy vertical y muy valiente, yo eso todos se lo reconozco, creo que está equivocada, que sus políticas son equivocadas. Ahora, si ella... Y que tampoco sería esa candidata ideal que Venezuela necesita para esa transición. Para esa transición, exactamente. Yo digo, Rosa, que María Corina debería responder 5 preguntas o 4 o 3, no sé cuántas son exactamente, pero les voy a mencionar algunas que he estado pensando permanentemente. La primera es si ella se va a juramentar o no ante la Asamblea Nacional Chavista. Esa es una decisión que tiene que anunciarle al país desde ahora. Ella va a subir allá con Maduro, con Jorge Rodríguez, con el que sea presidente de la Asamblea Nacional, se va a juramentar con la foto de Chávez atrás, etcétera, ante una Asamblea Nacional chavista. En segundo lugar, ¿qué va a hacer con los poderes? Ella va a entrar en un proceso de conflicto con los otros poderes o va a cohabitar. Tenemos unas elecciones parlamentarias a finales del 2025. Algunos dicen se va a convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el chavismo no es tan candoroso como fue el puntofijismo en el 99, cuando se convocó la constituyente del 99. Si el presidente pretende convocar, o la presidenta, en el caso de que sea Machado, va a convocar una constituyente, el TSJ, todos los instrumentos que tiene el chavismo para perdurar en el poder, va a tratar de bloquear ese proceso. Y teniendo unas parlamentarias a finales de año. Claro. Después, el tema de la justicia, porque a veces algunos han vendido por allí, por cierto, le he escuchado a Kiko decir que es mentira que la señora Machado puede meter preso a los chavistas de inmediato. En Venezuela se requiere después una justicia transicional, que no es una justicia tradicional, es una justicia que implica perdón, que implica verdad, que implica reconocimiento, pero que implica flexibilidad. Por cierto, una justicia para los dos lados, porque los dos lados, tanto el gobierno
seguramente en mayor medida. El Estado siempre comete mayores actos, por ejemplo, en materia de derechos humanos que la oposición, sin lugar a dudas. Pero la oposición también ha cometido delitos. Entonces, la justicia debe actuar frente a estos dos hechos de una manera inteligente. Tiene que haber un proceso de justicia transicional. La presidenta Machado, que ha ocurrido en una situación compleja. En Sudáfrica, por ejemplo, la Comisión de la Verdad fue una cosa muy dura para los negros, porque el chavismo son unos ángeles de Dios comparado con lo que eran los racistas de Sudáfrica. Los racistas masacraron 500 niños en una tarde, negros porque estaban protestando de los liceos y de las escuelas primarias en Soweto. Y sin embargo Mandela fue capaz de crear una comisión de la verdad con el monseñor arzobispo Desmond Tutu y crearon una comisión de la verdad en la que era posible reconocer que se había cometido el delito e irse para su casa. Había la posibilidad del perdón. Si los dos sectores políticos no son capaces... Son temas de gran impacto para la sociedad, ¿no? Para la sociedad, y si los dos sectores polarizados no son capaces de perdonarse mutuamente y de reconocer que yo también tengo que ser perdonado, si eso no se logra, es imposible que el país pueda avanzar. Pero eso pasa porque cada sector reconozca sus errores y vemos que muchas veces los sectores lamentablemente no reconocen frente al país en qué se han equivocado. Y eso también lo sabe muy bien la gente. Ese es justamente el drama de la polarización, porque uno observa a veces que cada uno de los dos sectores siente que si tú no estás con él, estás con el otro, y el otro es un adversario, un enemigo. Le he escuchado decir a la candidata Machado, yo sí quiero negociar, pero para que se vayan. Y por ahí le escuché al candidato de Voluntad Popular, ¿cómo que se llama él? Superlano, decir, al chavismo no lo podemos borrar de un solo plumazo, pero ni de dos, ni de tres plumazos. La idea no es eliminarlo. Porque vimos, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia. Claro, exactamente. Hace unos 3 años más o menos. Ahora, la idea es transformar, que el chavismo se convierta en una fuerza democrática, que lograr en una negociación que el chavismo y que la oposición también se transformen. Por eso es que yo siempre añoro, lamentablemente veo que es difícil que pueda prosperar esa tercera opción a lo de Carri, que digo yo, porque yo veo que el gobierno, la situación del 2025, en particular la necesidad de un gobierno de unidad nacional que se requeriría para poder enfrentar con los mejores, de chavistas o no chavistas, con los mejores del país, la situación tan compleja que vamos a tener, solamente lo puede hacer un tercero, que pueda convocar a unos y a otros y a todos a conformar un gobierno de unidad nacional. No veo fácil que la oposición convoque al chavismo o que el chavismo convoque a la oposición a crear. Y por ejemplo, figuras dentro de la Comisión Nacional de Primaria como Enrique Capriles Radonsky, quien en algún momento sostuvo la teoría de la reconciliación nacional o llamaba a la reconciliación nacional, ¿podría ser él o Manuel Rosales? Sí, es que incluso yo lo he escrito por ahí en algunos tweets, tienen esas opciones. Observo que la candidata Machado ha atrapado. Pero no son las opciones que la gente le parecen pues acertadas. Sí, observo que la candidata Machado ha logrado conquistar esa magia que tiene la política a veces. Chávez lo hizo en su momento. Recuérdate que Chávez llegó con 5% a enero de 1998. En diciembre estaba en 5% según las últimas encuestas de diciembre del 97. Y pegó un brinco, porque la política tiene a veces una magia, donde a veces los candidatos logran decir lo que son, a veces logran, como te digo, con trucos y con prestidigitación, crear una verdad que no es exactamente cierta. Por ejemplo, la idea de la impoluta, la candidata impoluta, como si ella no hubiese tenido que ver con el 11 de abril, con el paro, con la abstención, con todos los errores que hemos cometido, con la salida, etcétera, que tiene una larga cadena de derrotas, porque las victorias de la oposición en estos 25 años han sido de la ruta democrática, han sido electorales. Bien, tenemos que ir a una pausa. Sí. A esta hora nos corresponde ir. Ya volvemos con más argumentos. No se aparten a través de la señal de Globovisión.